A ver, un ratito, por favor. Ay, a ver, no sé si se visualiza la presentación. Sí, sí se está viendo. Listo, bájalo, por favor. Ya. Eh, ¿Ya podemos iniciar? Sí, adelante. Nélida, Sí, señor Eusebio. ¿me permites, por favor? Sí, está bien. Bien, buenas tardes con todos y todas. Felicitarlos a los participantes, especialmente los puntuales. Bueno, te agradezco, estimada Nélida, que vas a compartir tus conocimientos, tus trabajos, realmente para fortalecer la producción, especialmente la producción agroecológica. De hecho, de que seguramente algunos van a integrarse recién, entonces creo que ya le damos la bienvenida a los que están. Entonces podrías empezarlo, Melida. Muchas gracias. Está bien. A ver, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, agradecer, bueno, a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, ¿no? Al representante, al señor Eusebio Vázquez, al doctor Alexander Newman de la Universidad de Tarapacá, Chile, y a John Talaverano de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por participar, eh, para poder compartir algunas experiencias que tenemos dentro del control biológico de plagas en nuestra región, Ayacucho. Eh, Vamos a iniciar básicamente con una introducción en el que vamos a definir a qué llamamos control biológico. Control biológico dentro del marco del manejo integrado de plagas es uno de los componentes de mayor importancia para una producción ecológica, orgánica, eh, de cultivos de importancia económica, ¿no? Entonces, el control biológico se define como una ciencia que nace como tal a mediados del siglo XIX y se define como la acción de los enemigos naturales que mantienen las poblaciones de insectos que constituyen plagas en niveles más bajos de los que serían observados en ausencia de dichos enemigos naturales. En el control biológico se utilizan agentes macroscópicos, llámese depredadores, que son individuos que se alimentan de otros organismos durante su vida y activamente buscan su alimento. Hay predadores polífagos, es decir, que se alimentan de varias especies de especímenes o presas, y también hay predadores oligófagas o monófagas, que se alimentan o su alimento es básicamente o altamente especializada para una especie o un género de especímenes, ¿no? Igualmente los parasitoides, ¿no? Los parasitoides son insectos que en el estado larvario son parásitos de otros artrópodos, en este caso de insectos plaga. Existen ectoparasitoides y también endoparasitoides, ¿no? Dentro de estas características. Y como agentes microscópicos, llamados también patógenos de insectos, llamados entomopatógenos. Los entomopatógenos están constituidos básicamente por hongos, por virus, bacterias, nemátodos y protozoarios. Asimismo, también tenemos hongos antagonistas, ¿no?
hongos antagonistas que controlan básicamente fitopatógenos, ya sean micológicos o bacteriológicos. Y a estos últimos se le denomina como control microbiano de plagas. Ustedes van a poder apreciar, vean ahí que dentro de los entomopatógenos son de largo espectro. Pueden ver ustedes acá en la primera imagen a un espécimen plaga llamado diabrótica, muchos de ustedes lo conocen, que está afectado por un hongo entomopatógeno llamado Beauveria. Igualmente, acá en la segunda imagen, a ver un ratito, en la segunda imagen podemos ver acá a Hipodamia convergens, ¿no? Que es un predador, es un agente de control biológico igualmente afectado por un hongo entomopatógeno. Entonces, el hongo entomopatógeno es de amplio espectro. Puede afectar insectos, tanto plaga como controladores biológicos, ¿no? Igualmente en la imagen, en la tercera imagen podemos visualizar a una larva de una mariposa Dione juno miraculosa que está afectada por el virus de la polihidrosis nuclear, cuya característica es esta, ¿no? Que está sujetada de las propatas e invertida en una B invertida, ¿no? Es una característica de un espécimen o de una larva afectada por un virus. En la cuarta imagen, como ustedes podrán visualizar, tenemos a un predator, este es un díptero, es un sírfido que también está afectado por un hongo entomopatógeno. Y en la última imagen, podemos ver un escarabajo también afectado por un hongo entomopatógeno, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se Tiene escucha. Elida. Ya, está bien, ok. Entonces, no está pasando mi diapositiva. A ver, un ratito, por favor. Ahí. Ya. Entonces, dentro de las ventajas del control microbiano, tenemos básicamente la naturaleza inocua y no tóxica de los patógenos de insectos para otras formas de vida y la consecuente ausencia de residuos tóxicos. Si nosotros hacemos una comparación con un plaguicida químico de uso agrícola, es todo lo contrario, ¿no? Igualmente, el relativo alto grado de especificidad de la mayoría de los patógenos, los cuales tienden a proteger a los insectos benéficos. En este caso, básicamente estamos hablando de virus y bacterias, pero en lo que respecta a hongos entomopatógenos sí es de amplio espectro, como ya lo habíamos visto en las imágenes, ¿no? La compatibilidad de muchos patógenos con insecticidas hasta el grado de que los dos puedan ser usados en forma conjunta. Esto sí se puede lograr, por ejemplo, para el caso de tubérculos de papa, para poder almacenar tubérculos de papa, si se hace una aplicación conjunta de un fungicida para poder proteger contra Rhizoctonia y Fusarium, y también se puede aplicar un producto biológico, un entomopatógeno llamado baculovirus o también Bacillus thuringiensis para el complejo de polillas que se tiene, bueno, al menos en nuestra región tenemos 3 especies de polillas que afectan a la papa, ¿no? Igualmente, la facilidad y bajo costo con que algunos patógenos pueden ser producidos. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, de Trichoderma harzianum, que es un hongo antagonista que se utiliza para prevenir y controlar fitopatógenos, nosotros como SENASA tenemos un laboratorio de producción de los hongos antagonistas. El costo de una bolsa de 800 gramos cuesta 13.30 céntimos. Que podemos hacer una comparación con un fungicida.
de repente que tiene un alto costo, ¿no? Que a partir de 50, 100, hasta 800 soles el fungicida, ¿no? Entonces, es una de las ventajas también dentro del control microbiano. La baja dosis que en algunos se requieren para lograr el control. Igualmente, tiene gran versatilidad los patógenos microbianos en lo que se refiere a los métodos de aplicación, ¿no? Algunos microorganismos pueden ser introducidos y colonizados obteniendo un control permanente y otros patógenos pueden ser usados en aspersiones líquidas, oleosas y en espolvoreos, ¿no? Tiene una gran versatilidad o presentaciones de los agentes de control biológico en este caso, ¿no? Ya formuladas a la venta, ¿no? En los establecimientos comerciales que expenden, donde se expende, ¿no? Así como existen ventajas, también existen desventajas, ¿no? En el caso del control microbiano, una de las desventajas es que los enemigos biológicos son influenciados básicamente por las condiciones climáticas, es decir, la temperatura, básicamente la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Y biológicas, ¿no? Del lugar, las que en proporción escapan al control del hombre, ¿no? Por ejemplo, para hacer una aplicación de un hongo antagonista o de un hongo entomopatógeno, en sierra, normalmente nosotros podríamos realizar la aplicación en campaña grande, es decir, cuando hay altas precipitaciones continuas y hay alta humedad relativa, ¿no? En época de seca es un poco complicado porque la humedad relativa acá en sierra básicamente es bastante baja, ¿no? Llega hasta 25, 15% de humedad en época seca. Entonces, no es tan conveniente hacer las aplicaciones en época seca con una humedad relativa bastante baja, ¿no? Esa es una desventaja. Ahora, no todas las plagas poseen enemigos biológicos eficientes desde el punto de vista económico, ¿no? No todos tienen un enemigo biológico eficiente, ¿no? Eh, Como otra desventaja tenemos el efecto represivo lento. Eh, pero, o sea, un efecto represivo lento, pero bastante seguro, ¿no? La marcada especificidad de la mayoría de los patógenos. Por ejemplo, si hablamos del virus de la granulosis, es altamente específico para Torimea operculeia. Torimea operculeia es una polilla que afecta a la papa. Entonces, y a la papa no solamente afecta a Torimea, sino les había indicado que afectan tres especies distintas de polillas, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una desventaja acá, pero lo que se podría hacer es aplicar Bacillus thuringiensis, que es un bioinsecticida de amplio espectro, ¿no? Entonces ahí podemos mejorar. Algunas veces disminuye el espectro de efectividad para solamente una especie de insectos, ¿no? La necesidad de mantener al patógeno en condiciones viables de alta virulencia y en estado durable o resistente hasta que se ponga en contacto con el insecto. Existen productos biológicos que aún se producen de manera artesanal, aún no son formuladas y es ahí donde hay algunos inconvenientes. No, si yo quiero adquirir un entomopatógeno, un hongo antagonista, solamente tiene para mantener el patógeno en condiciones viables y de alta virulencia, solamente puedo guardarlo así a cierta temperatura por un espacio de 3 meses. Pasado ese tiempo, baja la virulencia, baja el porcentaje de germinación y no es conveniente, ¿no? Esa es una de las desventajas también. Entonces, en algunos, nos indica la dificultad de producir algunos patógenos, ya que en grandes cantidades o a bajo precio o en ambos casos. Y el requerimiento de algunos patógenos de condiciones climáticas favorables a fin de invadir e infectar sus hospederos artrópodos, ¿no? Y dentro de las ventajas del control biológico, en este caso de los macroscópicos, es decir, de los parásitos, predatores y parasitoides, las ventajas básicamente son que
Estos especímenes buscan a sus hospederos y presas en lugares donde estos se encuentran, incluyendo sus refugios, lo que ningún plaguicida químico de uso agrícola lo puede hacer, ¿no? A donde caiga el producto, simplemente ahí va a matar, y si no, si el producto no es sistémico, solo de contacto, entonces a donde no le caiga el producto, simplemente el insecto plaga va a seguir con su biología, con su comportamiento y con el daño, ¿no? Otra ventaja de los agentes de control biológico macroscópicos son que los enemigos biológicos, a diferencia de los pesticidas, no dejan residuos tóxicos sobre las plantas ni contaminan el medio ambiente, ¿no? Igualmente, la acción de los enemigos biológicos tienden a intensificar cuando las gradaciones de las plagas son más altas. ¿Esto qué quiere decir? Que la densidad poblacional de la plaga se incrementa, igualmente la densidad poblacional de los agentes de control biológico se incrementa. Baja la densidad poblacional de la plaga, igualmente baja la densidad poblacional del agente de control biológico, ¿no? Los enemigos biológicos no producen desequilibrio en el agroecosistema, es otra ventaja bastante importante. Esto es necesario entender para después hablar de los entomopatógenos y también de los antagonistas. Básicamente, esta diagrama está representada una larva de un lepidóptero en el que muestra las partes de ingreso de los entomopatógenos. Por ejemplo, las bacterias, los virus, los nemátodos y los protozoarios pueden ingresar a través de alimentos contaminados o a través de la ingestión, ¿no? Acá nos está indicando la flechita, en el que en el caso de las bacterias y en el caso de los virus, por el alto, eh, por el pH alcalino elevado, va a destruir las estructuras protectoras, ya sea de la cápside o del virión en el caso de los virus, y en el caso de las bacterias de la proteína, ¿no? Va a destruir y va a liberar las delta endotoxinas, va a producir disturbios y finalmente lo va a matar. Entonces, en el caso de los nemátodos y los hongos, pueden eh, ingresar a través de la cutícula, ¿no? A través de la cutícula, o también a través de los espiráculos, o simplemente por la boca o también por el ano, ¿no? Igualmente, los hongos finalmente producen la patogénesis, la parte donde lo va a matar al espécimen plaga. Luego va a producir, se va a alimentar del insecto, eh, y luego se va a liberar hacia el exterior, ¿no? Como acá podemos ver la flecha. Se libera al exterior para producir también episodias, ¿no? E infectar a otras larvas que están ahí dañando el cultivo, ¿no? Esa sería el diagrama. Vamos a iniciar con los hongos entomopatógenos, ¿no? Ya les habíamos indicado qué cosa es un hongo entomopatógeno. Estos hongos entomopatógenos han sido el grupo de microorganismos más estudiados y se han determinado más de 750 especies reunidas en 90 géneros, ¿no? ¿Cuáles son esas características generales de los hongos entomopatógenos? Acá indica que son patógenos de largo espectro, como ya habíamos repetido, ¿no? Largo espectro porque puede afectar tanto a agentes de control biológico como también a la plaga, ¿no? Capaces de atacar insectos acuáticos y terrestres, causan episodios naturales e inician la infección con una espora germinativa que penetra la cutícula del insecto, infectando diferentes estadios de su hospedero, que puede ser huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Y acá la primera imagen a la izquierda, podemos ver a Beauveria, en este caso Beauveria en un medio de cultivo, el crecimiento del hongo, la característica macroscópica del crecimiento de un hongo en un medio de cultivo, en agar papa dextrosa. Luego, en la siguiente imagen podemos ver ahí la producción a gran escala de Beauveria, y en la tercera imagen podemos ver a un espécimen
En este caso, un agente de control biológico afectado por un hongo entomopatógeno, ¿no? Igualmente, el ciclo de las relaciones hongo-hospedero, ¿no?, va a depender básicamente de las condiciones ambientales. Esto es importante anotar o hacer énfasis, ¿no? Las condiciones ambientales, como por ejemplo la temperatura, es decir, los factores físicos, ¿no? La temperatura, la radiación ultravioleta, la humedad y las condiciones nutricionales y la susceptibilidad del hospedero para que pueda darse la relación patógeno-hospedero. Si ustedes pueden ver o visualizar la primera imagen, es un espécimen, es un ortóptero cuyo nombre es Schistocerca pisciformes peruviana. Nosotros comúnmente lo conocemos como la langosta migratoria. Dicho sea de paso que la región Ayacucho es una región endémica de esta plaga, ¿no? De esta plaga que actualmente lo tenemos controlado en niveles bastante bajos que no producen daño económico a la agricultura, ¿no? Entonces, este espécimen está afectado por el hongo Beauveria. Vean ahí las hifas o los micelios, el conjunto de hifas de color blanco característico en el espécimen, que luego en el laboratorio se hace una serie de procedimientos para poder aislar, ¿no? Al patógeno, al entomopatógeno y ver, ¿no?, si cumple con las características de la identificación, la multiplicación, la evaluación, se valida, ¿no? Se valida este hongo entomopatógeno y finalmente se usa como un bioinsumo, ¿no? En la tercera imagen podemos ver las características microscópicas, las estructuras microscópicas de este entomopatógeno, en este caso Beauveria. Podemos ver las fiálides, las conidias, que son las estructuras infectivas del hongo, ¿no? Siguiente imagen. Bueno, ¿cuál es el modo de acción de los hongos entomopatógenos? Como ya les había indicado, básicamente tiene que ver mucho con la estructura infectiva. En este caso, ¿cuál es la estructura infectiva del hongo? Es la conidia o la espora, ¿no? Es una estructura infectiva. Esta conidia o espora se adhiere, ¿no?, al tegumento del espécimen plaga, en la cual estos propágulos, ya sea conidia o la espora, se va a fijar en la superficie del hospedante. Si las condiciones son óptimas, va a producir una germinación emitiendo, ¿no?, un tubo germinativo con formación de un apresorio. Un apresorio es similar al estilete de la abeja, ¿no?, que va a pinchar o va a penetrar al hospedero. Acá tiene mucho que ver básicamente las condiciones favorables, como son los factores climáticos y la susceptibilidad del hospedero para que pueda afectar, ¿no?, el hongo entomopatógeno. Luego de la penetración del apresorio al hospedero, se va a producir una serie de transformaciones, tanto físicas como químicas, a nivel del tegumento, ya como de la conidia, que le permite al patógeno penetrar a la cutícula del hospedante específico. Más adelante lo vamos a poder ver en la imagen cómo es este modo de acción de los hongos entomopatógenos en un hospedero. Luego se multiplica el hongo en el hemocele. Una vez en el interior del insecto, el hongo se multiplica principalmente por gemación, es decir, se divide, ¿no? Se divide en el hemocele por gemación. Y luego invade toda la parte interna, libera las toxinas, lo mata y se libera al exterior el hongo, ¿no? En el quinto número nos indica la producción de toxinas. Ciertos hongos producen toxinas o micotoxinas, ¿no?, en el hemocele, y son sustancias que en algunos casos pueden causar la muerte del insecto. Actúan como inhibidoras de las reacciones de defensa del hospedante, ¿no? Hay alteraciones de los hemocitos y retardo en la agregación de las células de la hemolinfa.
Igualmente, luego de todos esos aspectos físicos y químicos, el insecto muere, ¿ya? Y esto ocurre antes de que el hongo colonice todo el hemocele, ¿no? Luego hay una colonización total donde el micelio invade todos los órganos y tejidos. El cadáver del espécimen se transforma en una momia resistente a la descomposición bacteriana. Lo vamos a ver más adelante con las imágenes fotográficas. La emergencia del hongo hacia el exterior. El hongo se encuentra formando una gran masa micelial en el interior del hospedante, manteniendo intacto su tegumento. Es decir, se momifica. El espécimen se momifica. No puede ser, no se contamina ni con otro tipo de hongos contaminantes como el penicillium, el aspergillus, el rhizopus, ni con otro tipo de bacteria, básicamente porque libera una serie de toxinas y mantiene el espécimen momificado, ¿no? Luego, el hongo esporula, ¿no? Una vez que las hifas atraviesan el integumento, hay producción de conidias y si las condiciones de humedad relativa son altas, ¿no? Luego, se produce la diseminación, ya sea a través del viento, a través de los insectos, a través del agua de riego o a través de las precipitaciones pluviales, ¿no? Acá podemos observar los síntomas, por ejemplo, este es un véspido, es un agente de control biológico también afectado por un hongo entomopatógeno, en este caso por Beauveria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Si un espécimen ha sido afectado por un hongo entomopatógeno, el insecto plaga o el agente de control biológico afectado va a perder sensibilidad, ¿no? Va a haber incoordinación de movimientos y también parálisis. Y van a presentar zonas de pigmentación localizadas que corresponden a los sitios de penetración de las conidias en el tegumento. Eso lo vamos a poder ver más adelante. Este es lo que quería mencionarles, ¿no? Esta es una imagen del patógeno y el hospedero. Para nosotros este espécimen, esta representación de este insecto, esto es un complejo de Pregnotripes. Para nosotros Pregnotripes es una plaga clave de importancia económica en el cultivo de la papa. Entonces lo hemos relacionado con un agente de control biológico, en este caso un entomopatógeno, para ver básicamente el hongo, cómo es que sucede esa acción del hongo hospedero. Entonces, en esta imagen podemos indicar lo siguiente. Ya les había indicado que la estructura infectiva, ¿no? En este caso la espora o la conidia, cuando las condiciones climáticas son favorables, van a germinar, ¿no? Va a germinar, primero se va a adherir al tegumento del espécimen plaga, luego va a germinar, va a presentar un tubo germinativo, una grampa de penetración, va a penetrar y en la penetración va a producir histólisis, ¿no? Histólisis y va a liberar diferentes enzimas, las lipasas, las proteasas y las quitinasas, ¿no? Va a penetrar la epicutícula, la procutícula y la epidermis. Ya, en ese caso, el hongo entomopatógeno va a liberar las toxinas y va a producir disturbios fisiológicos, ¿no? Se va a multiplicar en el hemocele por gemación, produce la muerte, ¿no? Produce la muerte del insecto y luego invade todos los órganos del espécimen, ¿no? Ya sea el tejido adiposo, el aparato digestivo, el sistema nervioso central, los músculos y la tráquea. Acá va a producir dos aspectos fundamentales. Uno, la patogénesis, es cuando lo mata el hongo al insecto, y luego la fase saprofítica, cuando el hongo entomopatógeno se alimenta de todos los órganos del insecto. Cuando las condiciones son favorables, este se va a liberar al exterior, ¿no? En 24 o 48 horas se libera al exterior y se va a diseminar a través del viento, la lluvia de insectos, animales, etcétera, y va a producir episodias, ¿no? Entonces, eh, acá, bueno, son larvas de Pregnotripes, del complejo Pregnotripes, del gorgojo de los Andes, naturalmente afectados por el hongo, en este caso Beauveria brogniarti.
Vean acá esta imagen, ¿no? De la característica básicamente de la larva del gorgojo de los Andes, que es ápoda, ¿no? Pero que está invadida básicamente por el hongo Beauveria browniarti naturalmente en campo. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente, como les habíamos dicho, para convertir un hongo entomopatógeno o un hongo antagonista? Para transformar en un bioinsumo hay que realizar una serie de investigaciones, hay que hacer la colecta, luego hay que hacer la desinfección con hipoclorito de sodio, hay que hacer una cámara húmeda, es decir, darle las condiciones de alta humedad relativa al hongo para que se pueda liberar al exterior, luego aislar en un medio de cultivo para poder hacer la determinación de la característica del hongo para identificar a qué hongo pertenece, si es Beauveria bassiana, si es Beauveria browniarti, por las características macroscópicas y también microscópicas. Finalmente, se hace la patogénesis o la virulencia, ¿no? Si este hongo es altamente virulento, se multiplica, luego se valida como un bioinsumo. Es como se hace el trabajo, ¿no? Dentro del laboratorio. Acá podemos ver zonas de pigmentación. Ven ustedes que estos especímenes son ninfas del quinto estadio de Schistocerca pisciformes peruviana, afectadas por hongos entomopatógenos, cuya característica habíamos indicado que el insecto o el espécimen se momifica y también presenta zonas de pigmentación localizadas que corresponden básicamente a los sitios de penetración de las conidias en el tegumento del espécimen, ¿no? Vean ahí los tres especímenes completamente necrosados y momificados, en este caso son ninfas. Si nosotros le damos las condiciones de humedad relativa, primero desinfectamos con hipoclorito de sodio estos especímenes, luego enjuagamos con agua destilada y colocamos en una cámara húmeda. Inmediatamente el hongo se va a liberar al exterior, primeramente a nivel de los segmentos abdominales y luego a nivel de las articulaciones, es decir, de las patas y de las antenas, y finalmente la estructura del tórax, el protórax, etcétera, del insecto, ¿no? Igualmente acá a la derecha, estas son hembras de Schistocerca pisciformes peruviana, es una momia bastante resistente, como ya habíamos indicado, a la descomposición bacteriana y también a, a la contaminación por hongos, ya sea Penicillium, Aspergillus o Rhizopus, que son hongos contaminantes del medio ambiente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué? Por la característica de las micotoxinas o de las enzimas, ¿no? Que no permite que se contamine hasta cierto tiempo, ¿no? Hasta cierto tiempo. Acá podemos observar la colonización total de Metarrhizium, es otro entomopatógeno, Metarrhizium anisople. Vean ahí el micelio, las estructuras infectivas en este caso ya son esporas totalmente cubiertas, todos los segmentos abdominales, los apéndices, las patas, las antenas y todo el espécimen, ¿no? Eh, el color es bastante distinto, es un verde oliva, como lo llamamos, ¿no? Este es un estadio del cuarto estadio ninfal de Schistocerca. Acá podemos ver adultos afectados por Metarrhizium anisople también, en este caso un macho, y al lado un adulto hembra afectado por Beauveria bassiana, ¿no? Igual acá podemos observar una ninfa de Schistocerca pisciformes peruviana cubierta por completo por el hongo Beauveria, ¿no? Beauveria browniarti en este caso. Y acá podemos observar naturalmente, esto sí es naturalmente en campo, este es el adulto de Filófaga. Filófaga es un coleóptero cuya larva es un descomponedor, pero también afecta al tubérculo, en este caso a las raíces y al tubérculo de la papa en campo, ¿no? Igual acá tenemos a diferentes estadios ninfales afectados por Beauveria bassiana, igual el adulto de Filófaga. Ahí tenemos a Diabrótica y afectado.
Para los que no conocen básicamente las plagas de sierra, para nosotros este coleóptero es un complejo de pregnotripes, son adultos de pregnotripes, del complejo pregnotripes. Existen varias especies de pregnotripes en nuestra región, pregnotripes latitorax, pregnotripes borax, pregnotripes suturicalis y otras especies de gorgojo de los Andes. Entonces, es una plaga clave para nosotros porque año tras año se presenta y daña el cultivo. Pueden ver ustedes a las larvas del gorgojo de los Andes y abajo en estas dos imágenes, larvas infectadas naturalmente por Beauveria browniarti en campo, ¿no? Igual, la producción de Beauveria a gran escala, básicamente para realizar prácticas demostrativas con los productores, porque el objetivo del SENASA básicamente es que nuestros productores adopten esta medida de control, ¿no? Dentro del marco del manejo integrado, ¿no? Que sepan utilizar en campo como una alternativa frente al uso excesivo e indiscriminado de los plaguicidas químicos de uso agrícola, ¿no? Esta Beauveria, en el caso de gorgojo, se utiliza para básicamente cortar el ciclo de la plaga, se aplica a nivel de almacén. Vean acá, igualmente, acá se está haciendo una práctica demostrativa. Primeramente se escarba 1 metro cuadrado de suelo, al cual se le da humedad. Luego se coloca paja y finalmente se colocan los tubérculos infestados con larvas de gorgojo de los Andes para que estas larvas hagan contacto una vez espolvoreado o dispersado el hongo Beauveria en el suelo y ya no pueda salir el adulto, ¿no? El adulto al campo a seguir dañando el cultivo de la papa, ¿no? Eso. Acá podemos ver al lado izquierdo, ¿no? Es como eh, se realiza la dispersión del hongo con el sustrato, en este caso arroz. Se le da antes una humedad, cierta humedad relativa, luego se dispersa el hongo, luego se coloca pajas y encima se coloca tubérculos infestados por gorgojo de los Andes, ¿no? Y bueno, después de los hongos entomopatógenos, ustedes están acá observando, bueno, nosotros antes, hace muchísimos años, teníamos un laboratorio para la producción de hongos entomopatógenos y de baculovirus y también teníamos un insectario para producir básicamente controladores biológicos para el control de plagas en el cultivo de la papa. En este caso, no sé si ustedes conocen o alguien de sierra, esto es un parasitoide poliembriónico llamado Copidosoma coeleri. Copidosoma coeleri es un parasitoide controla a nivel de huevo, en este caso de huevo de Torimea operculeia, ¿no? ¿Qué es lo que hace este parasitoide? Coloca un huevito dentro del huevo de la polilla de la papa, en este caso Torimea operculeia. De ese huevito, por división celular, se multiplica y bueno, la larva, pueden ver ustedes acá esta larva en cuyo interior alberga más de 45 a 50 pupas de Copidosoma coeleri, ¿no? Copidosoma coeleri, como he dicho, es un parasitoide poliembriónico porque de un solo huevito o de la mitad del huevito genera de 45 a 50 avispitas. Generalmente todos hembra o todos macho, ¿no? Entonces, estas imágenes son de la producción que nosotros hacíamos antes en el insectario y luego hacíamos las prácticas demostrativas a través de la liberación, ¿no? Cómo se libera los controladores. Esta imagen, esta cuarta imagen, es una imagen de hace poco, más o menos de hace meses, se puede decir, que hemos encontrado conjuntamente con un compañero del SENASA, hemos ido a hacer una evaluación en otros cultivos y hemos encontrado tubérculos que habían los productores ya eliminado, habían descartado en el campo,
¿no? Porque básicamente el costo de la papa había bajado y ellos simplemente lo que han hecho es eliminar sacos y sacos en el campo. Hicimos una evaluación y hemos encontrado gran cantidad, como pueden ver ustedes, de larvas parasitadas en este caso, o cuyo interior llevaba los insectos, en este caso Copiosoma coeleri, ¿no? Igualmente, esta es otra imagen, otra larva de Torimea operculeia, en cuyo interior lleva de 45 a 50 avispitas de Copiosoma coeleri, que pueden ser o todos hembra o todos macho. Acá todo el mundo conocemos, esta es una imagen emblemática de un predator por excelencia, es un coccinélido, en este caso es Hippodamia convergens, ¿no? Que siempre permanentemente lo encontramos, básicamente para nosotros es un indicador, nos indica de que el productor aún no ha realizado la aplicación de algún plaguicida químico de uso agrícola en el campo, ¿no? Y acá podemos ver un bracónido, ¿no? Una avispita que también imaginamos no identificada, no lo hemos podido identificar, hemos encontrado en campo, que parasita básicamente la larva de Simetrisquema tangolia, ¿no? Sigamos con el control microbiano entonces. Ahora vamos a hablar básicamente del hongo antagonista, en este caso de Trichoderma harzianum. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, no sé si estoy hablando demasiado rápido o demasiado lento, por favor. Nélida, yo tengo una consulta. Sí, dígame, señor Eusebio. ¿No habría forma de clasificar, porque también este hongos arrasa con todos, ¿no? Por ejemplo, decía de la gallinita ciega, que es también uno de los grandes trabajadores en el suelo. Entonces, ¿cómo Sí. podríamos liberarlo? Por ejemplo, la mariquita también y otros avispas. No habría forma, no hay ningún estudio, no están haciendo eso. ¿Cómo podríamos seleccionar a los malos, que podría decirla, que podemos lógicamente controlarla, pero lo que es nuestra alianza, imagino que también con, por ejemplo, con las abejas y otros polinizadores también arrasarían el hongos? Sí, a ver, le comento. Primero, lo que primero tenemos que hacer es evaluar. Ese es el primer paso. Evaluar cualquier cultivo X, sea un cultivo perenne o un cultivo anual. Evaluamos y calculamos cuál es la densidad poblacional de una plaga. Si amerita hacer un control, en este caso estamos hablando del control biológico, o no, ¿no? Entonces, y de ahí se parte. Esos especímenes, esos agentes de control biológico lo hemos encontrado naturalmente, o sea, no se ha hecho ninguna aplicación y se ha reportado, ¿no? En este caso, la mariquita, la avispa, el sírfido, han sido afectados naturalmente en campo por las condiciones básicamente óptimas de alta humedad relativa y por las condiciones y la época. Básicamente, cuando hacemos evaluación en campo, salimos y hacemos la evaluación y encontramos tanto agentes de control como plagas afectados por hongos entomopatógenos naturalmente. Entonces, si nosotros queremos hacer una aplicación en un cultivo X, lo primero que decía era hacer se hace una evaluación, cuál es la densidad poblacional de la plaga y si amerita o no un control, en este caso, con un control biológico. Porque dentro del marco del manejo integrado de plagas existen diferentes métodos de control, ¿no? Por ejemplo, el control mecánico cultural, el control etológico a través del uso de trampas cromáticas pegantes, de repente a través de feromonas, cairomonas, etcétera, ¿no? El control físico, el control etológico, y como última alternativa el control químico, ¿no? Entonces, sí, el primer paso sería hacer una evaluación.
si amerita o no, de acuerdo a la densidad poblacional, se hace la aplicación, ya sea o la liberación de agentes de control biológico, en este caso parasitoides, predatores, o la aplicación ya sea de hongos entomopatógenos o de hongos antagonistas, ¿no? No sé si le he disipado su duda. Gracias, Ya. Nilda. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Aló? Ah, un favor, Milagros, creo que está, ¿podría cerrar su micrófono, por favor, Milagros? Margarita, ¿podríamos controlarlo eso, por favor? Bien, entonces continuamos. Si no hay más preguntas, bueno, dentro del control biológico de enfermedades de plantas, vamos a referirnos básicamente a Tricoderma harzianum, ¿no? ¿Qué es el control biológico de enfermedades de plantas? Es el empleo de microorganismos como agentes de control biológico que compiten o afectan negativamente a los patógenos o fitopatógenos que ocasionan enfermedades de plantas, reduciendo la incidencia y o severidad, ¿no? Dentro de los microorganismos benéficos que ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos de las plantas, se tiene, ¿no? Beauveria baciana, por ejemplo, también se comporta como antagonista. Si bien es cierto, tanto Beauveria como Metarrhizium son básicamente hongos entomopatógenos, pero también se comportan como hongos antagonistas, ¿no? Cuyo modo de acción es a través de la degradación de la pared celular del hongo fitopatógeno. En este caso estamos hablando de Beauveria baciana y de Metarrhizium anisople, ¿no? Y sabemos que Tricoderma harzianum es un hongo antagonista que está siendo utilizado actualmente por diferentes, ya sea organizaciones, por exportadores, pequeños productores, medianos productores, por los múltiples beneficios que o las ventajas que este antagonista eh, resulta, ¿no? Eh, como por ejemplo, actuando como por micoparasitismo, por competencia, perdón, o como biofertilización, perdón. Ya. Entonces, estos hongos antagonistas actúan básicamente por antibiosis. Por antibiosis, es decir, quiere decir que producen ciertos antibióticos, como por ejemplo el acetaldehído, el tricodermín, el dermadín, la gliotoxina, el viridina, etcétera, etcétera. Competencia por nutrientes, básicamente con el fitopatógeno, ¿no? Y por micoparasitismo, a través de la inducción de resistencia. También tenemos virus y bacterias y también nemátodos que se comportan como agentes de control biológico, básicamente antagonistas, ¿no? Acá podemos observar a Tricoderma harzianum, que es un hongo antagonista muy, muy, muy importante, con muy buenos resultados. La característica producida básicamente, pueden ustedes ver en la parte de la primera imagen, al lado izquierdo, que se ha aislado, ¿no? Ya sea de una... Tricoderma básicamente se encuentra en el suelo y también en rastrojos vegetales, ¿no? Igual que el hongo entomopatógeno, también tricoderma pasa para poder, por diferentes aspectos, por diferentes estudios, para transformar en un bioinsumo, ¿no? Entonces, se recupera en campo, ya sea en el suelo o también en rastrojos de cosecha, luego se aísla a un medio de cultivo para poder purificar,
¿no? Se purifica principalmente en agar papa dextrosa o en otro medio de cultivo y luego se aísla para ver las características morfológicas y microscópicas, características de la estructura de tricoderma, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, bueno, un trabajo, un ensayo que ha hecho el SENASA hace muchos años, en el 2015, por 3 años consecutivos, usando Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis para el control de Peronospora variabilis, es decir, el mildiu de la quinoa, con resultados bastante óptimos, ¿no? Igual, Tricoderma tiene una serie de características, ustedes si pueden leer, es un tipo de hongo anaerobio facultativo, ¿no? De gran adaptación y supervivencia a las diversas condiciones edafológicas de los suelos. Se encuentra de manera natural en un número importante de suelos agrícolas y restos vegetales, como ya habíamos indicado anteriormente. De este microorganismo existen más de 30 especies, todas con efectos benéficos para la agricultura. Ofrece un control eficaz de enfermedades de plantas, posee un amplio rango de acción, ¿no? Elevada propagación en el suelo, incrementando sus poblaciones y ejerciendo control duradero en el tiempo sobre los hongos fitopatógenos. ¿Por qué? Porque Tricoderma, además de poder hacer aplicaciones foliares, sirve también como desinfectante de semillas, sirve también como biofertilizantes, ¿no? Incrementa el crecimiento de la planta, incrementa la toma de nutrientes de la planta, incrementa la tasa de fotosíntesis y básicamente incrementa el crecimiento de las raíces, ¿no? Igualmente ayuda a descomponer materia orgánica. Por ejemplo, tricoderma se puede incorporar en la materia orgánica. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a descomponer la materia orgánica, haciendo que los nutrientes se conviertan en forma disponible para la planta en un menor tiempo, ¿no? Por lo tanto, se tenga un efecto indirecto en la nutrición del cultivo. Habíamos indicado también que tricoderma estimula el crecimiento de los cultivos porque posee metabolitos que promueven los procesos. Pueden ser aplicados en compostaje o materia orgánica en descomposición para acelerar el proceso de maduración de estos materiales, los cuales a su vez contendrá el hongo cumpliendo también una función de biofungicida. Es decir, además de comportarse como biofertilizante, estos antagonistas se comportan como micoparasitismo y actúan también por competencia con las enfermedades fúngicas de fitopatógenos, ¿no? Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros hongos antagónicos. No necesita plazo de seguridad para recolección de la cosecha, ¿no? Ahí podemos ver también algunas ventajas, ¿no? Preserva el medio ambiente al disminuir el uso de fungicidas, es bastante económico, ¿no? Es bastante económico. Una balsa de 800 gramos cuesta también 13,30, al igual que un hongo endomopatógeno. Ataca patógenos de raíz, básicamente Fitium, Fusarium, Rhizoctonia, y de follaje, Botrytis y Mildiu, ¿no? Antes que puedan ser detectados y evita el ataque también de Phytophthora, en este caso Phytophthora cinnamomi. Phytophthora cinnamomi es un hongo fitopatógeno que afecta básicamente a las raíces de palto. Es un problema serio, al menos acá en la región Ayacucho, con Phytophthora en palto, ¿no? Previene enfermedades dando protección a la raíz y al follaje, promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. Más adelante van a ver esa diferencia de plantaciones de quinoa, en este caso, aplicadas con tricoderma y al testigo, ¿no? Van a poder diferenciar. Mejora la nutrición y la absorción del agua, disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos. No se ha registrado ningún efecto fitotóxico. Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas, actúa como biodegradante de agrotóxicos,
Protege semillas agrícolas y botánicas, como ya había indicado, ¿no? Sirve también para desinfección de todo tipo, diversas semillas, de leguminosas, de granos, etcétera. Es compatible también con micorrizas, es decir, también se puede considerar como un consorcio microbiano, ¿no? Con azotobacter y otros fertilizantes. Inhibe el crecimiento, la esporulación y la germinación de esporas de hongos entomopatógenos. Les había indicado que tricoderma actúa por antibiosis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay producción de metabolitos tóxicos o de antibióticos, ¿no? Que está fuertemente ligada a la producción de enzimas como micoparasitismo, ¿no? Igualmente actúa por competencia. Vean acá, está al lado izquierdo, está tricoderma en una confrontación dual, lo llamamos así, una confrontación dual porque se siembra al lado izquierdo al hongo antagonista y al lado derecho, en este caso, a Rhizoctonia, ¿no? Rhizoctonia solani, para ver la acción de tricoderma básicamente frente al hongo antagonista, ¿no? Resistencia inducida, tricoderma al entrar en contacto con la planta activa su sistema de defensa, fundamentalmente por inducción de su sistema enzimático oxidativo, preparando a la planta frente a los posibles ataques de patógenos. Permanentemente el SENASA ejecuta prácticas demostrativas, ya sea con estudiantes de la universidad de diferentes facultades, que puede ser biología, agronomía, con los propios productores haciendo demostraciones prácticas en campo. En esta imagen podemos ver a los estudiantes de la Facultad de Biología haciendo una demostración práctica de tricoderma en este caso, ¿no? Acá tenemos tricoderma al lado izquierdo, tricoderma harzianum, que crece básicamente, se multiplica y crece en sustrato arroz. Y acá estamos haciendo una práctica demostrativa con los muchachos de la Facultad de Biología, de cómo se prepara y qué factores tenemos que tomar en cuenta para poder hacer la aplicación de tricoderma frente a en un cultivo para un fitopatógeno específico, ¿no? Para lo cual hay que tener mucho, mucho en consideración la calidad del agua, la calidad física, la calidad química del agua, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos midiendo la conductividad eléctrica del agua. Tenemos que ver mucho, tiene que ver mucho. Si nosotros vamos a aplicar hongos antagonistas u hongos entomopatógenos, tenemos que ver mucho el pH y la alcalinidad, es decir, la dureza del agua. El pH, la dureza y la conductividad eléctrica del agua, ¿no? Pues si es muy ácido o si es muy alcalino, tenemos que bajar, ¿no? Con algún acidificante para poder hacer la aplicación, que más o menos debe estar entre 6.5 a 7 para poder hacer la aplicación de tricoderma, ¿no? Y de otros entomopatógenos también. Este es el caso de palto, después de la preparación para la aplicación foliar a nivel de viveros, también aplicación a nivel de plantas ya en producción, la práctica demostrativa. Y también, bueno, había considerado algunos controladores biológicos macroscópicos, en este caso, algunos predadores como Torus, frente a Paraleirodes. Torus es un predador bastante importante y que naturalmente encontramos en campo, predatando tanto huevos y ninfas de Paraleirodes, en este caso una de las moscas blancas de empalto, ¿no? Igualmente, no sé si logran observar, acá hay afitis, hay dos parasitoides que están ahí bastante alertas para poder parasitar los huevos de Paraleirodes, ¿no? Y acá una plaga que es Coccus, ¿no? Igualmente, acá hay algunos bracónidos no identificados. Tenemos a la larva de Cereocrisa, que es tenemos bastante presencia de larvas de Cereocrisa naturalmente en los campos de palto, predatando básicamente, si ustedes ven acá, las pupas de Aleuropleurocelus, que es otra especie de mosca blanca en el cultivo del palto. Acá a la izquierda podemos ver las posturas de Crisoperla. Acá a la derecha podemos ver al adulto de Syntherobius barbeyi. Las posturas, ¿no? de los crisópidos.
Acá también podemos ver, por ejemplo, al praón, que es una avispita, no es un áfido empalto parasitado por praón. Y acá no se nota muy bien, pero esta parte, esta mariquita o este coccinélido bastante pequeño se llama Coccidiophilus, es el adulto, y acá podemos observar larvas de Coccidiophilus, 4 larvas de Coccidiophilus, predatando básicamente diaspíridos, querezas en palto. En este caso es específicamente Miberlesia cyanophylle en palto, ¿no? Igual acá podemos ver ¿no? El adulto predatando Miberlesia o Diaspíridos. Y acá hemos encontrado a Silóbora. Silóbora es una mariquita que tiene un peculiar comportamiento. Esta mariquita no predata insectos, sino predata estructuras infectivas de hongos, en este caso de oidio. Más adelante creo que he puesto para poder enseñarlos. Acá podemos ver pupas de Cotesia que han sido parasitadas en larvas de sabulodes. Acá bastante pequeñita una mariquita que se llama Stetorus, que está predatando ninfas y adultos de tetraníquidos, en este caso la arañita roja en palto, ¿no? Y como anteriormente les había indicado, tricoderma sirve para desinfección de semilla, en este caso, este es el grano, el cultivo de la quinoa que se está desinfectando para poder realizar la siembra, ¿no? La siembra en campaña, en este caso, campaña grande. Y como política del SENASA siempre es hacer prácticas demostrativas de la preparación y de la aplicación y de todas las características que debe tener físicas, el agua y todo eso, enseñar al productor para que el productor luego pueda adaptar esta metodología de control que es bastante sana, bastante no contamina el medio ambiente ni deja residuos tóxicos en los productos de consumo. Acá vemos Trichoderma harzianum ya preparado para poder hacer aplicación en campo. Acá vemos al productor que está agregando Bacillus subtilis a la preparación de tricoderma para aplicar. Atrás vean ustedes la quinoa que ya está en estado de panojamiento, grano lechoso, ¿no? Para poder aplicar. Igualmente, nosotros en el laboratorio preparando tricoderma para poder hacer la demostración práctica en campo conjuntamente con los productores. Vean acá la característica del agua, ¿no? Nosotros hemos incrementado un acidificante para poder bajar en este caso, el pH del agua, ¿no? Entonces se está preparando y luego se está haciendo la aplicación. Esto es lo que les había indicado anteriormente. Nosotros como SENASA hemos trabajado 3 años consecutivos, desde el 2015, si mal no recuerdo, 2016 y 2017, aquellos años cuando la quinoa ya estaba en boga, cuando ya la quinoa costaba más o menos 20 soles el kilo. Una de las tareas del SENASA, tanto de la Dirección Ejecutiva de Ayacucho, de Puno, de Arequipa, era probar la eficiencia de tricoderma para el control de Peronospora variabilis en el cultivo de la quinoa, que es una plaga clave, es un hongo fitopatógeno clave que año tras año está en el cultivo de la quinoa. Entonces, lo que hemos hecho es, vean ustedes acá el testigo al lado izquierdo y el tratamiento al lado derecho. Entonces, acá hemos comprobado básicamente los beneficios de tricoderma frente a eh, para el control básicamente de Peronospora variabilis. Vean acá que incrementa el crecimiento de la planta, vean ahí que incrementa la tasa fotosintética, por ende, y también la toma de nutrientes por la producción radicular. Vean acá en esta tercera imagen fotográfica la raíz bastante del testigo, ¿no? Bastante pequeñita, la planta bastante pequeña y cuya siembra, la misma fecha de siembra. El tamaño de la planta, que podemos ver mucho más grande, mucho más vigorosa.
por las características antes mencionadas. Acá enseñando al productor de cómo tiene que hacer la aplicación, ¿no? De cómo tiene que aplicar el hongo antagonista cuando ha germinado o está en plántula el cultivo de la quinoa. Todos los aspectos de evaluación, de toma de muestras y a nivel de laboratorio, ¿no? Y gabinete. Los resultados, perdón, los resultados del laboratorio, esto es del año 2017, de las diferentes partes del cultivo de la quinoa, se ha sembrado en medios de cultivo y podemos observar acá básicamente a tricoderma y también acá podemos observar a bacillus, porque se ha hecho la aplicación de ambos antagonistas, tanto tricoderma como bacillus, ¿no? Entonces eso demuestra la efectividad de este hongo antagonista para el control de Peronospora variabilis en el cultivo de la quinoa, ¿no? Vean ahí, hemos tenido 3 predios piloto en el que hemos trabajado consecutivamente en esos 3 predios y ha resultado bastante satisfactorio, con resultados bastante positivos, motivo por el cual ha sido considerado dentro del marco del manejo integrado para el control, en este caso de Peronospora variabilis en el cultivo de la quinoa, ¿no? Vean acá la evaluación de la eficiencia, en este caso de, de tricoderma en peronospora. Igualmente, siempre trabajando con los productores, haciendo demostraciones prácticas de evaluación, primero evaluación, qué plagas encontramos en este estado fenológico del cultivo de la quinoa y que de acuerdo a la densidad poblacional se toma la decisión de hacer liberaciones, en este caso para trips, porque acá en esta etapa fenológica se ha encontrado mayor población de Frankliniella occidentalis, trips, para lo cual se está haciendo liberaciones de Orius insidiosos, ¿no? Es un predator por excelencia de todos los trípidos, ¿no? En general. Igual acá la demostración práctica de la liberación de Orius a los estudiantes de la universidad y acá a los productores, ¿no? De quinoa. Igualmente, trabajar siempre con los estudiantes para hacer la evaluación de plagas, reconocimiento de plagas y agentes de control biológico en el campo, y siempre trabajar de la mano con los productores, ¿no? Que es bastante importante. Diferentes agentes de control biológico dentro de las evaluaciones, ahí podemos ver algunos bracónidos, podemos ver algunos ichneumónidos, algunos dípteros que son predadores, enseñando al productor básicamente a reconocer cuáles son agentes de control biológico y cuáles son plaga, ¿no? Que pueden confundir mucho con la larva de Eurisaca, por ejemplo, que es una plaga clave en el cultivo de la quinoa, ¿no? En este caso es una larva de un sírfido que está predatando básicamente pulgones en el cultivo de la quinoa, ¿no? Se está haciendo el reconocimiento conjuntamente de la mano con el productor. Igualmente ahí tenemos Sirfus, vean acá en la mano derecha, precisamente le hemos tomado una foto cuando la larva del sírfido ha capturado un áfido, ¿no? Un macrosifum en el cultivo de la quinoa, ¿no? Igual acá un productor enseñando a reconocer la mariquita, a diferenciar la mariquita de la diabrótica, ¿no? De la plaga del controlador. Igual tenemos acá podisus y ahí la mariquita. Tenemos también acá pulgones o áfidos, en este caso macrosifum, parasitados por afidius, ¿no? Y acá igualmente tenemos eh, afidius adultos y algunos ichneumónidos y bracónidos, igual algunos hemeróvidos. Y esto es una recuperación del laboratorio. Se ha hecho la crianza de larvas de Eurisaca, en el que hemos después, al llegar al adulto, hemos también recuperado avispas, básicamente apanteles y adultos de Eurisaca, ¿no? Igual, estos son agentes de control biológico nativos reportados en la Dirección Ejecutiva Ayacucho. Uno de ellos es el Campopleginae, es un himenóptera, es un ichneumónido, básicamente recuperado de larvas de Eurisaca. También hemos recuperado apanteles, venturia y algunos taquínidos no identificados, ¿no? De manera natural. Ahora, en el cultivo de maíz, igualmente, siempre se hace la demostración práctica de cómo se le enseña, de cómo hacer una evaluación y de acuerdo a la densidad poblacional de la plaga se hace la liberación de algunos controladores biológicos, ¿no? Entonces, acá se le está enseñando a hacer la liberación de larvas de crisópidos, en este caso, ¿no? De crisoperla.
a agentes de control biológico nativos reportados en la Dirección Ejecutiva Ayacucho. Tenemos a diadema en larvas de Spodoptera frugiperda, ¿no? Que es una plaga clave para el cultivo de maíz. Igual acá tenemos crisópidos, tenemos coccinélidos y tenemos también en este caso redúvidos, este es un chinche predator llamado Celus, ¿no? Y igual acá tenemos, por ejemplo, en maíz, Rofalosifum maidis son los áfidos o pulgones del maíz, que son parasitados básicamente, si pueden ver, casi el 100% de parasitación por Aphidius colemani, ¿no? En esta toma y también y en esta última tenemos a Crisoperla, ¿no? Y tenemos Harmonia xiridis, también son coccinélidos que predatan y están presentes siempre, permanentemente en los cultivos de maíz. Esto nos indica de que el cultivo básicamente no está siendo aplicado. Para nosotros es un indicador de que el cultivo no ha sido aplicado ningún plaguicida, por lo cual se está encontrando diversas órdenes de controladores biológicos, ¿no? Igual acá hay sírfidos, no sé si logran ver, son sírfidos, en la primera imagen hay dos sírfidos que ha predatado por completo áfidos, en este caso Rofalosifum maidis en el cultivo de maíz. Acá en la segunda imagen es una larva de un crisópido, de crisoperla, y este es un coccinélido, ¿no? En el caso de cítricos tenemos a Celus, por excelencia, siempre lo reportamos, no solamente en cítricos, también están en otros cultivos, como por ejemplo en Inga feuyei, es decir, en el pacay, predatando básicamente los sígidos, en este caso sí la Inga, ¿no? Está predatando ahí. Igual tenemos larvas de sírfidos, tenemos algunos coccinélidos, tenemos posturas de crisópidos y diferentes tipos de coccinélidos predatando tanto ninfas, adultos, en el caso de diferentes plagas, ¿no? Igual acá tenemos a Fitis, tenemos a Celus, tenemos a Cicloneda sanguínea, nuevamente Celus. Nuevamente, acá esto es Cryptolemus montrunsieri, también vean la gran cantidad de larvas de Cryptolemus este es un naranjo en el tronco del naranjo, en la base del tronco del naranjo. Entonces, esto es importante que el productor pueda reconocer de que se trata de un agente de control biológico más no así de una plaga, que pueden confundir mucho con la cochinilla harinosa, ¿no? Entonces, eso siempre se les da el énfasis, se les hace de conocimiento de que este es un agente de control biológico más no así una plaga. Igualmente tenemos a Simus predatando áfidos, en este caso eh, no sé si es Scinus molle, no se visualiza muy bien. Tenemos también a Aphidius en los pulgones, en Toxoptera citricida, Toxoptera auranti. También tenemos parasitoides, bueno, haciendo evaluación conjuntamente con los productores en plantaciones, forestales, por ejemplo, en tara, vean acá la tara, acá es Alpinia espinosa, las vainas de la tara que están totalmente cubiertas por pulgones que han sido parasitadas al 100%, ¿no? Igualmente acá en la segunda imagen tenemos a Cicloneda sanguínea, y acá en la tercera imagen tenemos a Silóbora, que es un coccinélido también, que es un predator de estructuras infectivas del hongo, en este caso de Oidium, ¿no? Igual tenemos a Podisus, en este caso, en aliso, ¿no? Encontramos diferentes agentes de control biológico. Esto es, em, podemos encontrar acá, ay, se me ha ido el nombre de la Polilepis. Esto es Polilepis. En Polilepis hemos encontrado también pupas de apanteles, hemos encontrado pteromalus, parasitoides, hemos encontrado sírfidos, hemos encontrado hemeróvidos y mariquitas, diferentes agentes de control biológico, tanto predatores como parasitoides. Igualmente en ciprés
Igualmente acá en Eucalyptus, ya sea Eucalyptus globulus, esto es un parasitoide en este caso, que parasita en el tercer estadio ninfal de la plaga de Silaephagus pilosus. Se llama el parasitoide Entenaritaina eucalypti, que se llama la plaga. No es una plaga, es un cílido que no permite el crecimiento en longitud. Acá pueden ver el adulto, ¿no?, del cílido, en este caso en eucalipto, ¿no? Y así, igualmente hemos trabajado con hongos antagonistas y con bacillus antagonistas en el cultivo de la papa, siempre indicando al productor primeramente para el uso de la desinfección de semilla, también el uso de incorporando a la materia orgánica, como pueden ver acá, ¿no? Se hace la incorporación de la materia orgánica y se hace la preparación y la demostración práctica para que ellos puedan hacer el uso de manera bastante eficiente y no tengan inconvenientes en los resultados en campo, ¿no? Y como les decía, ¿no?, para poder transformar en bioinsumos hay que hacer una serie de estudios a nivel de laboratorio, ¿no? Caracterización de los hongos benéficos. Básicamente hay que ver los aspectos morfológicos, la descripción de la colonia, la descripción del hongo, aspectos fisiológicos, el número de conidias, la viabilidad, la patogenicidad, etcétera, ¿no? Esto es un flujograma del cepario, de cómo se encuentra un espécimen, un espécimen X en campo y qué es lo que hacemos, ¿no? Es todo este proceso para transformar en un bioinsumo, ¿no? Para la producción a gran escala. Ahí también igual, ¿no? Se recuperan especímenes afectados por hongos entomopatógenos en campo, se hace la cámara húmeda, se aísla, luego se hace la conservación de la cepa si se va a utilizar como un bioinsumo, ¿no? El proceso de producción de los hongos entomopatógenos en medios de cultivo, agar papa dextrosa, las estructuras microscópicas para la caracterización, para la determinación del género y de la especie. Estos son los hongos entomopatógenos que se producen en el Centro de Control Biológico en Vitarte, Lima. Tenemos a Beauveria bassiana, tenemos Beauveria browniardi, tenemos Hirsutella thomsoni, Lecanicilium lecani, tenemos a Metarrhizium anisople, Isaria fumoso roseus, tenemos a Pochonia clamidospora. Son agentes básicamente como entomopatógenos que se producen en el Programa Nacional de Control Biológico, ¿no? Hay que tener bastante claro las características tanto de las conidias, los fiálides, los raquis, etcétera, y las características macroscópicas en el medio del cultivo del hongo, ¿no? Igualmente en Lecanicilium lecani, igualmente en Metarrhizium anisople, las estructuras microscópicas características del hongo entomopatógeno, igual en Isaria fumoso roseus, en Hirsutella thomsoni, son características que nosotros tomamos en consideración básicas e importantes para poder considerar como un bioinsumo, ¿no? Esto es la producción masiva, ya sea en un medio de cultivo, un cepario en agar papa dextrosa en sólido, o también un medio de cultivo líquido. Habíamos indicado que para la producción tanto de hongos como de antagonistas, hongos entomopatógenos y antagonistas, se utiliza como sustrato el arroz, al cual se va a hacer la esterilización a cierto tiempo, a cierto grado. Luego del enfriamiento del sustrato se hace la inoculación, ya sea en estado líquido o en estado sólido del hongo entomopatógeno. Luego se hace la incubación, luego la inoculación, ya sea en sólido o líquido. Luego la incubación, ¿no?, de los hongos entomopatógenos y finalmente la producción en bolsas. Luego de esta producción, ya sea en bolsas o bandejas, se toma una muestra al azar para hacer el control de calidad. También el control de calidad tiene una serie de procedimientos para poder seguir
y considerar básicamente como un bioinsumo bastante eficiente a nivel de campo. Se hace el cálculo de la concentración de las esporas, se hace el recuento de las conidias en cámara de Neubauer, se hace el porcentaje de germinación que debe ser 100% de porcentaje de germinación de cualquier hongo, ya sea antagonista o entomopatógeno, se hace el porcentaje de pureza, que vean ustedes que debe ser el 100%, ¿no? Para considerar como un bioinsumo a gran escala, ¿no? E igual acá, vean acá la larva esta es la larva de esta plaga, ¿no? Este es filófaga es la larva que básicamente es un descomponedor también, pero también produce daño en el cultivo de la papa. Entonces, hay que hacer también la patogenicidad o virulencia, ¿no? De los diferentes especímenes encontrados en campo. Y finalmente el producto final, ¿no? De cómo se expende, de cómo se vende al productor, ¿no? Cómo se remite a gran escala, ¿no? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, estamos, no sé si estoy bien con el tiempo para seguir o de repente para continuar, si me dicen, por favor. ¿Aló? ¿Tienen Nelida, alguna pregunta hasta donde hemos avanzado? Margarita, ¿estás por ahí? Sí, señor Eusebio. Me Ay, parece que en el chat han dejado me parece creo que que hay hay unas una cuantas pregunta. preguntas, ¿no? Por favor, si me puedes ayudar leyendo la pregunta para A poder ver, absolver. dice, en plantas de palto de 6 años, ¿cuánto sería la dosis por cilindro de tricoderma SPP y se puede usar foliar o solo es Villadren, ya que mi cultivo es riego a gravedad? Ya. A ver, para el caso de palto, tricoderma, básicamente, como ya había indicado, tricoderma se comporta como un hongo antagonista y también como biofertilizante. Entonces, lo que tienes que hacer es la dosis más o menos de 4 bolsas de 800 gramos a 6 bolsas por cilindro. Pero tienes que tener en consideración básicamente el pH del agua. El pH y la dureza del agua, que es bastante importante para que funcione el hongo. Además de la humedad relativa, tiene que haber una humedad relativa alta. Se prepara, o sea, supongamos que esta imagen, esto de Bauberia sea tricoderma, a esta bolsa se le corta una parte de la esquina al cual se le va a agregar aceite agrícola. 100 ml de aceite agrícola a esta bolsa. Se va a mezclar y luego se va a hacer el lavado y colar, ¿no? Entonces, básicamente es de 4 bolsas a 6 bolsas por 200 litros de agua. Tienes que tener en consideración el pH y la dureza del agua. Y lo más importante es los factores físicos, alta humedad relativa. Sería interesante que hagas la aplicación una vez que hayas regado tu palto, en horas de la tarde para darle mayor eficiencia al hongo antagonista de toda la noche hasta el día siguiente, porque si aplicas en horas de la mañana, a eso de las 6 de la mañana ya el sol inmediatamente sale y no es conveniente, es mejor hacer la aplicación en horas de la tarde. No sé si he absuelto su pregunta. Mm, A ver, acá también hay otra pregunta. Dicen, ¿cuál es el pH óptimo? Ya, el pH óptimo es de 6,5 a 7. Debe ser entre más o menos 6,5 a 7, casi neutro, para poder hacer la aplicación ya sea de hongos antagonistas o de hongos entomopatógenos. Ujú. Y de ahí dice, ¿cuánto tiempo se puede tener guardado el tricoderma en caso no pueda usarlo rápido? El tricoderma se puede, o sea, la recomendación es que sí o sea, tiene que ver la forma de utilizar.
Si no se puede, a última instancia puede guardar en el refrigerador, en el verdulero, abajo del, ¿no? O sea, en el verdulero, pero no por mucho tiempo, porque como ya he indicado, baja la calidad de la virulencia, la patogenicidad y virulencia, baja la calidad del porcentaje de germinación y hasta incluso puede haber alguna contaminación. Entonces, lo que yo recomiendo es que una vez adquirido, se tiene que hacer la aplicación sí o sí, sí o sí. Ujú. Listo, esos son los comentarios que han dejado. Más bien, si tienen alguna duda o consulta más, también les invitamos a que lo hagan o que prendan sus micrófonos en todo caso, si tienen alguna duda. Yo lo podría participar. Sí, adelante. Sí, claro. Tenemos todavía, no sé si hay tiempo, porque todavía tenemos una parte de que es virus, no sé si puedo seguir o Unos, ya no. creo que unos minutitos, Ya. nada más, y Entonces, ya de ahí para dar a el ver, cierre. ok. En el caso de virus entomopatógenos, como ya les había indicado, bueno, se tiene como un hongo entomopatógeno al baculovirus y también al virus de la polidrosis nuclear, cuyas características son básicamente entidades submicroscópicas, son intracelulares y patogénicas obligadas, contienen ADN de doble cadena, presentan una partícula viral con forma de bastón y el poliedro de forma granular. Poseen nucleocápsides por envoltura y un solo virión por gránulo. ¿Cuál es el modo de transmisión e infección? Básicamente es este. A través de la ingestión, les había indicado, no por alimentos contaminados, y de acuerdo al pH del intestino medio, que es un pH de más o menos entre 8, 7.5 a 8, un pH alcalino, eh, se liberan las estructuras del virión, ¿no? Se libera y luego produce una penetración, una fusión a las microvellosidades de las células epiteliales y luego se replica en el núcleo y finalmente produce la diseminación y una infección secundaria a través de una episodio. Entonces, los síntomas básicamente son cambio en el comportamiento del insecto, los movimientos son mucho más lentos, hay inapetencia, cambio de color en el integumento, no sé si ven acá ustedes, esta es una larva de Torimeo perculeya, es una larva, es una plaga de la papa altamente específica. Esta está enferma con el virus. Vean ahí, los segmentos abdominales son bastante pronunciados, es un color blanco lechoso, ¿no? Rosado blanco lechoso. Y acá tenemos al virus de la poliedrosis nuclear que afecta básicamente a Dione Juno, que es una plaga bastante importante en la costa, creo, en producción de maracuyá. ¿No? Estas son las polillas de la papa que nosotros acá en la sierra lo tenemos. Tenemos una metodología de producción de la plaga, en este caso del hospedero, para poder hacer la multiplicación del talco viral, en este caso, ¿no? Y se sigue todo el procedimiento. Vean ahí. Estas son larvas que han sido recuperadas básicamente en campo, naturalmente, y ahí también pueden observar, ahí. Para la multiplicación de baculovirus necesariamente se tiene que producir a gran escala el hospedero, en este caso la polilla de la papa. Esos son los insumos para producir el baculovirus. Estamos infectando con una solución viral tubérculos de papa para la multiplicación a nivel de laboratorio de larvas enfermas con virus, ¿no? Se hace el pesado, la preparación, la trituración, que antes lo hacíamos en cilindros y que al pasar de los tiempos con mayor experiencia ya lo hacíamos en mezcladoras, ¿no? Antes se mezclaba, para mezclar esa cantidad, esa dosis de 30 kilos, se tenía que hacer en una hora más o menos para tener una mezcla bastante uniforme, pero a medida que iba pasando el tiempo se tenía mucho más experiencia. Antes se molía, por ejemplo, con rodillo, pero luego hemos ido adaptando con moledoras que molíamos a gran cantidad. Igual que el hongo, siempre se hace el control de calidad de la producción de baculovirus. Pasada el control de calidad, se hace el sellado y ya se tenía el producto final. Se hacía la difusión, ya sea en ferias, prácticas demostrativas para que los productores puedan adoptar esta medida de control.
y siempre se vendía, ¿no? Anteriormente a nivel de la región Ayacucho y de otras regiones que necesitaban adquirir este controlador biológico, ¿no? Creo que sí me he pasado de los minutos. Si hay alguna otra pregunta más. A ver, acá hay un comentario que dice, ¿con qué fin se le pone el aceite agrícola al tricoderma? ¿Sí ¿Podría Ah, explicar? ya. A ver, el aceite se comporta básicamente como un dispersador y también como protector, o sea, dispersa ya sea al hongo antagonista o al hongo entomopatógeno y también sea para la adherencia, dispersión y adherencia, prácticamente como un, ¿cómo se llama? Hay un término, coadyuvante, sí. Ujú. Listo. Eusebio, no sé si usted quería comentar algo más, como para ya ir finalizando. Sí, ya bueno, creo que estamos ahí un poco con, en la papa, ya tengo entendido la presencia de punta morada. Estos productos nos podría ayudar en controlar el punta morada, quizás de repente porque en Ecuador, bueno, ya arrasó con la papa, ya está, se trasladó al tomate, entre otros productos, pero que la madre, dicen de que es un bichito pequeñito, entonces, pero también ya tenemos entendido, acá en el Perú ya lo tenemos, más que todo en Piura creo que está ya fuerte con la papa. Creo que también ya está contagiando a otros productos. Entonces, ¿cómo están viendo eso, Nelia? ¿Ya están un poco actuando sobre la punta morada? Sí, a ver, le comento. Bactericera coquerelli es el vector de Candidatus liberibacter solanacearum. Bactericera coquerelli ha ingresado por el Ecuador a Huancabamba, Piura. Este es un sílido que ha ingresado del Ecuador al Perú. Eh, no se sabe cómo, ya lo tenemos la plaga, está la plaga, pero la punta morada, a ver, o sea, acá hay dos aspectos fundamentales. Bactericera coquerelli transmite, es un vector de fitoplasma, en este caso la punta morada, y de Candidatus liberibacter solanacearum. Entonces, la plaga ya lo tenemos, ya está en Ancash, en Huaraz, y no va a tardar en llegar a la región de Ayacucho. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el SENASA Ayacucho? El SENASA Ayacucho ha hecho de conocimiento a todas las autoridades regionales, locales, autoridades de la parte de agricultura, el INIA, la universidad, los institutos, los gobiernos locales, etcétera, sobre esta problemática. Nosotros como SENASA estamos haciendo la capacitación bastante intensiva en diferentes comunidades productoras de papa para prevenir, para prevenir el ingreso de esta plaga o de esta enfermedad, en este caso Candidatus liberibacter solanaceae. Ahora, la enfermedad solo está en Piura, solamente el vector se está trasladando, ya lo tenemos en Huaraz. Que lo tenemos en Huaraz, lo que le compete al SENASA es básicamente hacer evaluaciones periódicas, semanales, a través de instalación de trampas para ver si el espécimen ya llegó o no. Hasta la fecha, la región Ayacucho aún es libre de Bactericera coquerelli y libre de Candidatus liberibacter solanacearum. ¿Por qué? Tenemos un software que nos permite conocer en el momento dónde está la plaga y dónde está el insecto vector y dónde está la enfermedad. Entonces, hasta la fecha todavía no tenemos. Ahora, para poder hacer el control, el Programa Nacional de Control Biológico está ensayando un parasitoide
un parasitoide, no recuerdo, se me ha ido el nombre en este momento, para poder hacer liberaciones masivas de este controlador. Lo que están haciendo otras regiones como por ejemplo Cajamarca, Huánuco y otras regiones básicamente están haciendo el control a través del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, porque la plaga es bastante agresiva, bastante agresiva. Si no lleva en su interior a la bacteria, estos liberan una sustancia, una toxina que también daña al cultivo de la papa. Lo pone clorótica, achaparrada, hay enrojecimiento a nivel de los foliolos, de los brotes tiernos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aún como región no lo tenemos, pero venimos haciendo las actividades como el monitoreo, evaluación de trampas a nivel de cultivos, no solamente de la papa, sino de todas las solanáceas. En este caso estamos viendo también el tomate, estamos viendo en otros sitios la berenjena, incluso el camote y en malezas, básicamente en malezas. Entonces, el trabajo es bastante arduo, estamos en eso, y lo que sí les instamos a los productores es que, por favor, no se transporte tubérculos sin un certificado fitosanitario de lugares que ya tienen el problema a lugares donde aún no lo tenemos, como por ejemplo la región Ayacucho. Entonces, eso es conciencia de cada uno, ya sea del productor, del investigador, del ingeniero, del biólogo, etcétera, 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 de que no se debe traer tubérculos sin un certificado fitosanitario para poder hacer la siembra. Lamentablemente están entrando tubérculos de forma, ¿cómo se dice esto? Por contrabando, ¿no? Grandes cantidades de tubérculos de Huánuco, por ejemplo, la amarilla Tumbay, si mal no recuerdo. Y también se está haciendo el seguimiento, se está haciendo la toma de muestra de esos tubérculos para mandar al laboratorio para ver si ya se tiene la enfermedad o no, ¿no? Porque lo que se puede transmitir, la plaga se transmite en plantones, en plántulas, ya sea de tomate o de berenjena, ¿ya? La enfermedad básicamente se transmite por el tubérculo, pero hasta la fecha no, en la región aún no lo tenemos, ni la plaga ni la enfermedad. Muchas gracias, Nilida. ¿Habrá todavía alguna otra pregunta para resolverla o lo vamos cerrando? No sé. A ver, hay una última consultita, ya con eso cerramos. Ya, Dice, en el excelente. cultivo de palto, ¿cuál sería la mejor opción para usar? Dice, ¿tricoderma o bacilos subtilis? Ah, ok. Ambos. Tricoderma va de la mano con Bacillus subtilis. Bueno, nosotros hemos tenido experiencia, no en palto, sino en quinoa, pero nos ha dado muy buenos resultados el uso en conjunto, tanto de tricoderma como de Bacillus. ¿No? Entonces, sí, Bacillus también es un hongo, es una bacteria antagonista que aporta mucho con tricoderma. Los dos actúan muy bien. Sí se puede aplicar de forma conjunta tanto Bacillus como tricoderma, con todas las características que ya hemos indicado, ¿no? Siempre teniendo en consideración el pH, la dureza, la conductividad eléctrica, la humedad relativa, la hora de aplicación y la periodicidad, ¿no? Se hace aplicaciones ya sea de acuerdo a la fenología, que puede ser mensual, bimestral o trimestral, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, con eso cerraríamos, estimada Nilida, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos, tus trabajos de SINASA. Definitivamente, es un gran apoyo, especialmente a los pequeños agricultores. Creo que tenemos que apostarlo, estos mecanismos, estas técnicas de control de las plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Sabemos perfectamente nuestros productos que consumimos están contaminados con los agroquímicos y los agroquímicos generan enfermedades
y hay muchísima Ujú. gente que están enfermo con cáncer. Inclusive en mi propia familia hay lamentable que realmente todo es por la boca, no es enfermedades transmisores. Entonces, una vez más les felicito a los participantes quienes están permanentes y que lo cerraremos hasta el próximo oportunidad que vamos a tenerlo y le estaremos comunicando a cada uno de ustedes. Y una vez más, mi querida Nélida, y muchas gracias, gracias Margarita por estar en contacto con los productores y también trabajando la parte logística. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Para Muchas recordar, gracias. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias a gracias. cada uno de ustedes. Sí, para recordarles que la próxima sesión es el 25 de julio y que en el WhatsApp grupal está la lista de asistencia para que se registren. Listo.